Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Una corta alerta antes de iniciar con este episodio. El suicidio y la psicosis son temas importantes en esta historia. Si no quieren escuchar al respecto, les recomiendo no oír este capítulo. La historia que voy a contar a continuación no me pasó a mí, le pasó a ella, que quiere permanecer anónima y por eso la cuento yo como si me hubiera pasado a mí. Su narración de la historia, que me llegó en audio, me atravesó de una forma que ahora quiero plasmar aquí, así que empecemos. De entrada les digo de qué libro se trata, o más bien de qué autor para no hacerles esperar. Italo Calvino. Italo Calvino, con sus ciudades invisibles y su varón rampante, llegó a mí por una persona que ya realmente ni recuerdo. Aunque si de exactitud se trata, fui yo quien llegó a Italo Calvino, por chismosa, por estar hurgando en una lista de reproducción de YouTube de la cual solo me habían compartido una canción. Todo lo que tiene para decir una lista de reproducción sobre la persona que la hizo, ¿no? Por eso la chismoseé. Por eso la recorrí toda hasta que me encontré con un video que ya no era una canción, sino un audiolibro. No está dicho que Kublai Khan crea en todo lo que dice Marco Polo cuando le describe las ciudades que ha visitado en sus embajadas. Pero lo cierto es que el emperador de los tártaros sigue escuchando al joven veneciano con más curiosidad y atención que a ningún otro de sus mensajeros o exploradores. Empezaba narrando el video que en realidad era un audio con una fotografía estática de Italo Calvino joven. Tanto me enganché con la voz del narrador, con el texto de Calvino, con la historia que estaba oyendo, que después de terminar de oír el primer capítulo salí a comprar Las ciudades invisibles. Esa compra, esa llegada de ese libro a mi biblioteca coincidió con otra presencia, mi primer novio. Ambos llegaron al tiempo y decidimos leer el texto de Calvino juntos. Imagínense la cursilería, la belleza. Cada noche este tipo me llamaba por teléfono a la casa para leerme una parte del libro y escuchar la parte que yo leía. Él me leía las narraciones de las ciudades y yo le leía los diálogos. Así nos repartimos el libro. Una pasadita rápida por las ciudades invisibles para quien no lo conozca. Es un libro sobre Marco Polo, el primer viajero internacional que se conoció en el mundo. Escribió un libro que se llama El libro de las maravillas o El viaje de Marco Polo, tiene muchas traducciones, en donde hace descripciones de los lugares que conoce, pero son tan fantásticas que uno se envuelve en lo literario de esos lugares. Hay incluso cosas muy inverosímiles en sus descripciones. Y fue el libro más vendido en su momento porque, claro, la gente no podía hacer un viaje así como así. Entonces Calvino lo que hace es reflejar o parodiar ese libro de Marco Polo, narrando en nombre de Marco Polo las ciudades que visita y asignándoles a esas ciudades cierta función dentro de unos conjuntos que existen en su libro. Marco Polo es un enviado de Kublai Khan, el rey de los tártaros, para conocer su imperio. Y esos diálogos entre ambos hombres, esa era mi parte favorita del libro, me parecía profunda la mirada de Calvino, la forma en la que él a través de esa narración se preguntaba qué significaba para un emperador tener un imperio tan enorme que nunca iba a poder conocerlo. Marco Polo lo que intenta es hacerle poseer a Kublai Khan el imperio que él no conoce. Lo intenta a través de los relatos. Y en esos diálogos se ve la mediación, la angustia, la turbación de este emperador por ser dueño de algo que no puede poseerse. Aquí llega mi primera coincidencia con las historias de Calvino. Este primer novio que tuve era un tipo supremamente infiel, y yo no sabía. Pero algo intuía, sentía desconfianza, dudaba muchísimo. Y claro, en la lectura en voz alta de esos diálogos podía notar la relación que había entre mi vida y el texto. Kublai Khan, que me representa a mí en este delirio, preguntaba por lo que él poseía, que yo imaginaba era el amor de ese primer novio. Y Marco Polo, pues, intentaba darme noticias de eso, pero yo sabía que yo no podía poseerlo. Yo sabía que en el fondo yo no era dueña de nada. Y bueno, ¿en qué terminó eso? No interesa para esta historia. Luego viene El varón rampante, otro libro de Calvino que también entra en relación con el amor por otro hombre y que más tarde va a ser importantísimo. Pero no me adelanto. El segundo novio que tuve fue un hombre con el que primero inicié una amistad. Una amistad en la que yo estaba siempre alimentando mi amor y mi deseo más o menos oculto por él a través de las fotografías que podía ver en su perfil de Facebook. Había una en especial, una foto que yo amaba, que miraba y miraba y miraba y pensaba que era lo más apetecible que había conocido hasta ese momento. En la foto estaba él subido en un árbol leyendo un libro y el pie de página de la foto, todavía me acuerdo, decía Cosimo viviendo en los árboles. Nunca pregunté de dónde salió ese pie de página.
Como mirar y mirar esa foto con tanta pasión era un secreto que yo guardaba para mí, no quería dar indicios de nada. En los comentarios tampoco había pistas de cuál era la referencia. Esa relación terminó y es una relación en la que pienso constantemente. Había un grado de amistad que de vez en cuando extraño. Él se fue a vivir a otro país, se volvió casi imposible volver a verlo y a veces me visita de nuevo su ausencia, a pesar de que han pasado ya 5 años. El caso es que hace 2 años compré El varón rampante en una feria del libro y lo empecé a leer. Se trata de un niño, Cosimo, un varón que es un noble de muy baja categoría y que es obligado a comer sopa de caracoles. Y Cosimo odia la sopa de caracoles. Un día su hermana, que es la que los recolecta, llega con una caja llena a la casa y él intenta dejarlos escapar para no tener que comérselos. No la logra. Y cuando al otro día se sienta a la mesa para almorzar, se da cuenta de que la comida es sopa de caracoles. Cosimo decide que no se la va a comer. El papá intenta obligarlo y él firme en que no y no y no, y para que a todos les quede claro que no se la va a comer, me voy, dice Cosimo, y se va. Y se trepa en la copa de un árbol y oye cómo le insisten para que baje y no baja y no baja, y todos piensan que en la noche se le va a pasar porque dormir ahí debe ser horrible, pero Cosimo consigue dormir en el árbol y al día siguiente nada que baja. Y es un libro lleno de aventuras que para resumir voy a decir simplemente que él se queda viviendo en los árboles. Cuando yo llegué como a cierto punto de la lectura y se me hizo evidente que él no iba a ceder y que se iba a quedar viviendo en los árboles, pues pensé obviamente en esa fotografía que tantas horas me pasé mirando. Y me pareció un encuentro muy bello, porque fue en la lectura que la imagen se aclaró. Imaginé que esa lectura que yo recorría había sido también vivida por alguien en un momento paralelo. Aunque ahora no estuviera ocurriendo eso, era como volver a encontrarlo o volver a pasar un tiempo con él a través de esa historia. Pero bueno, esa tampoco es la historia. Quería contarles de mis encuentros con los libros de Italo Calvino, pero la historia de este podcast empieza aquí. Mientras estaba leyendo El varón rampante, estaba también atravesando la que quizás sea la situación más compleja que he tenido en mi vida, la que más me ha desafiado mentalmente. No podría decir cómo la sobreviví porque al final de ese periodo yo sentía que estaba afectada justamente por eso de lo que pretendía cuidar a las personas que me rodeaban. Por esos días mi hermano me confesó que había tenido intenciones y pensamientos suicidas. Esa confesión además se dio en un contexto muy oscuro. Él y yo vivimos en edificios vecinos y en los últimos meses en ambos edificios habían ocurrido 3 suicidios. La cronología fue así. El primero fue en la torre en la que vive mi hermano. Según entiendo, él mismo escuchó y hasta creo que vio el cuerpo. Luego de eso fue que me contó que lo había pensado y después de contarme se suicidó alguien más, justo en el momento en el que mi hermano estaba teniendo una crisis en la que mi mamá vino por él y se lo llevó a su casa para acompañarlo. Luego mi hermano un día decidió irse de viaje con el fin de reflexionar sobre ese deseo, un viaje en el que le pedía a la vida una oportunidad de mostrarle que había algo más. Llamémoslo un viaje espiritual. Y cuando llegó de ese viaje ocurrió el tercer suicidio. Los 3 fueron muy seguidos y claramente se sentían muy relacionados con lo que mi hermano estaba atravesando. Había muchísima tensión en mí, en todos. Ese es el periodo en el que me leí el libro. Y no tengo para decir que el libro me salvó ni que me distrajo de lo que sucedía, nada de eso. Yo leía porque me gusta leer, pero en paralelo esto era lo que estaba ocurriendo. Como a los 2 días de terminar de leer El varón rampante me fui de viaje con mi novio actual para el Chocó, a la selva chocuana, a Nuquí. Y yo soy como medio hippie, o soy como si quisiera ser, no soy. Pero hay algo en mí que es. Soy una fascinada por la naturaleza y al mismo tiempo lo que más me atemoriza es la naturaleza. Busco estar ahí y estando ahí me siento tan pequeña, tan impotente, tan asustada y asombrada. Pero sigo poniéndome en esa situación. Hay algo en mí que insiste que aún no comprendo. Estando en ese viaje tuve una mala idea, una pésima idea, considerando todo lo que estaba viviendo. Consumir hongos alucinógenos. El momento para hacerlo lo elegimos mi novio y yo estando en una canoa impulsada por un hombre de la región y que nos llevaba por el río Arusí. El recorrido era tan bello, era bajito, cristalino, muy mansito. Un recorrido que además nos iba adentrando por la selva. Se sentía la oportunidad de contemplación de la naturaleza y por eso dijimos, sí, este es el momento ideal para consumir los hongos. No lo era, claramente. Ascendiendo el río empecé a sentir mucho temor. Una semana antes había tenido una cita con mi analista y unas palabras de ella me retumbaban en la cabeza. Después de haberle contado todo lo que estaba pasando con mi hermano, ella me sugirió aconsejarle a mi hermano que no consumiera ninguna droga por esos días porque era fácil desencadenar un brote psicótico en ese estado mental. Y yo pensaba en eso y una tensión adentro mío iba en aumento y los efectos de los hongos empezaban a desplegarse. Tuve tantos pensamientos. Recuerdo uno en particular.
Mi mente tenía una fisura y algo iba a entrar por ahí. Seguía el ascenso en la canoa y yo sentía cómo era engullida por la selva, sentía cómo me tragaba completa. Tengo que decir que logré hacer un gran control de mis temores porque durante todo ese recorrido estaba aterrorizada. Luego empezó el descenso. Bajamos el río y llegamos al hotel. Ahí empezó la pesadilla. No fue un mal viaje, fue un brote psicótico. 2 cosas importantes pasaron. La primera, me vi transformada en un ser orgánico, convertida en animal. Sentía la palpitación de todos mis órganos, la vida biológica agitada dentro de mí. Me habitaba una sensación de despropósito, o más bien de urgencia, del ciclo interminable entre la vida y la muerte, entre la vida y la muerte, entre la vida y la muerte, ese debate en el que se encuentran todos los seres también adaptados a la naturaleza. Me sentía sometida a la necesidad biológica, a todas ellas, agotada. A veces veo a los animales como seres en alerta constante, alterados por el entorno, temerosos de lo que pueda sobrevenirles. No sé de dónde me viene esta idea de los animales, pero los veo como seres que no conocen la tranquilidad, el sosiego. Así exactamente me sentía. Esa sensación insoportable fue lo primero. Y lo segundo fue el presentimiento de la muerte como una entidad física que me perseguía. No era una persona, sino algo que estaba dentro de todo, sobre todo en el interior de la selva, y que me perseguía a mí y a mi hermano, con la clara intención de cobrarse una vida. En ese momento sentía que era yo quien estaba muriendo. Las sensaciones físicas y el temor que me invadía era todo parte de la anticipación de mi propia muerte, insoportable. Tan insoportable que fue imposible para mi novio y para mí, a través de los medios que teníamos a la mano, encontrar mi descanso. Bueno, y no sabiendo qué hacer, llamé a mi psicóloga. Esa fue la primera llamada fuera de consulta que hice y duró exactamente lo que duran las citas. La llamé, le conté de estas sensaciones y lo primero que ella hizo fue esforzarse en comprender la gravedad de la situación. Buscó entender qué tan riesgoso era lo que estaba pasando, qué tanto había consumido, dónde estaba yo y qué posibilidad tenía de ir a un centro hospitalario. Después de reconocer que ella era la única que podía ayudarme en esa situación, porque estábamos además en medio de la selva, empezó a intentar un retorno de mi conciencia al momento anterior al brote psicótico. ¿Y por qué hiciste el viaje?, me preguntó ella. Y yo le dije, no sé, quería venir a la selva, quería ver ballenas, pero rápidamente todo volvía a aterrorizarme. Ella hacía otro esfuerzo por otra vía, y otro esfuerzo, y bueno. Cuando yo consumo alucinógenos siempre lo hago con una intención. Para esa ocasión tenía 3 y no recuerdo las otras 2. Recuerdo que le preguntaba a los hongos yo para qué hacía ese viaje a la selva. Mi psicóloga intentaba traerme a la conciencia a través de esas preguntas y yo volvía a desesperarme, volvía a angustiarme. Pese a que ella lo volvía a intentar y lo volvía a intentar, no lograba que diéramos con mi concentración. Nuevamente me convertía en eso intranquilo, en un animal. Seguía sintiendo que me estaba tragando la selva, que me iba a morir, que no existía ni tenía un hogar. Me sentía absolutamente desprotegida y todo esto se lo decía yo a ella. Ahí le dije también, recuerdo que alguna vez leí que el primer hogar se hizo cuando el hombre domesticó un animal. ¿Y dónde lo leyó? No lo sé. Tal vez usted lo escribió. No lo creo, pero creo que voy a estar bien si puedo hablar y escribir. Y si puede leer. Claro, y si puedo leer. Bueno, ¿y qué fue lo último que leyó? Y ahí empecé a contarle la historia del varón rampante de Italo Calvino. Esa historia se hizo desde el inicio tan fascinante para mí, que fue como ir recorriendo a medida que la contaba un camino hacia la conciencia, hacia mi conciencia. Yo me sentía como un animal perdido y esta historia de un niño que se va a vivir a los árboles lograba mantenerme atada a mi propia memoria y a mi propio ser. Fue por ese camino por donde recuperé no solo la conciencia de mí misma, sino lo que podría llamar una autoestima, algo de mí misma que estimaba, y lo que estimaba era algo que había leído. Bueno, eso no soy yo misma, pero sí soy la capacidad de fascinarme con lo que leo. A mi psicóloga le conté casi todo lo que pasaba en el libro. Logré concentrarme tanto, que terminé la historia del varón rampante al mismo tiempo que se terminaba ese brote de psicosis. Fue un camino de regreso hacia la civilización, hacia el hogar. Eso que era para mí la construcción humana que me permitía dejar de sentirme devorada por la naturaleza, era la literatura. Dice Italo Calvino. Después de andar 7 días a través de boscajes, el que va a Baucis no consigue verla y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia uno de otro se pierden entre las nubes, sostienen la ciudad. Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran en tierra, tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar.
Nada de la ciudad toca el suelo salvo las largas patas de flamenco en que se apoya y en los días luminosos una sombra calada y angulosa que se dibuja en el follaje. 3 hipótesis circulan sobre los habitantes de Baucis: que odian la tierra, que la respetan al punto de evitar todo contacto, que la aman tal como era antes de ellos y con catalejos y telescopios apuntando hacia abajo no se cansan de pasarle revista, hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia. Al terminar de contar la historia, mi psicóloga concluyó que Cosimo se había ido a vivir a los árboles para protestar y bueno, ese fue su apunte. Y yo pienso que hay una relación entre todo esto, entre el viaje para perderse en la selva, entre el consumo de alucinógenos que iba a permitir esa pérdida de mí misma, la protesta de Cosimo a través de un viaje que es solamente unos metros más arriba de todo el mundo. Aún no entiendo bien la relación, pero ahí está. La pregunta que le hice a los hongos por qué hacía ese viaje tampoco sabría cómo responderla ahora. No sé de dónde vinieron las decisiones que tomé en ese momento ni las cosas que pensé, que percibí. No entiendo cómo, pero de alguna forma esa historia precisamente me ayudó a reparar lo que creí perdido y también a ahuyentar la muerte. Gracias por escuchar esta historia secreta. En especial gracias a la mujer anónima que generosamente la compartió conmigo. Si esto les hizo pensar en una historia que quisieran contarme, escríbanme a alomodelibro@gmail.com, incluso si quieren hacerlo de forma anónima. Hasta la próxima.